Gracias a Dios por su misericordia y por permitirnos predicar su santa palabra. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos a la carta de Tito, donde nos quedamos el domingo pasado. La carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Gracias a Dios, hermanos, que si Dios nos permite, el día de hoy terminaremos el capítulo 1. Hoy vamos a ver, si Dios nos permite, el versículo 16, que es el que nos resta del capítulo 1. Tito capítulo 1, el versículo que estaremos viendo el día de hoy es el 16. Y leo para ustedes la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu santa palabra, pidiéndote que bendigas la exposición de ella y que sea tu pura palabra, Señor, transformándonos, guiándonos, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de tu obra salvadora en Jesucristo, y que podamos vivir a la luz de lo que aprenderemos en este día. Dirige mis labios, dirige nuestros corazones, danos entendimiento, Señor, y sobre todo la capacidad de obedecer lo que aprendemos de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a ti sea la honra y la gloria. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado viendo a lo largo de estos versículos, de los versículos 10 al 16, la finalidad de un liderazgo piadoso. Siempre trato de hacer un breve repaso. Recuerden, tengan en su mente esta estructura básica. Los primeros 4 versículos es la introducción de la carta. En los primeros 3 versículos se presenta el autor de la carta, que fue el apóstol Pablo. En el versículo 4 se nos dice el receptor de la carta, que es Tito. En el versículo 5 vemos que se establece la necesidad de una pluralidad, de un liderazgo piadoso. De los versículos 6 al 9 vemos cuáles son las características de ese liderazgo piadoso. Y de los versículos 10 al 16 vemos la razón por la cual es necesario que se establezca un liderazgo así. Vemos entonces la finalidad de un liderazgo piadoso. La razón es porque hay falsos maestros. Y en estos versículos hemos estado aprendiendo que cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Es lo que hemos estado viendo, hermanos, en todos estos versículos. En este texto Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. En el versículo 10 hemos estado viendo cómo son los falsos maestros. En el versículo 11, en la primera parte, vemos las acciones que debe de tomar el liderazgo con ellos. Dice que es preciso taparles la boca. En la segunda parte del versículo 11 y hasta el 16, estamos viendo la justificación de esa acción a tomar. Es decir, es preciso taparles la boca y es también un mandamiento reprenderlos severamente. ¿Por qué? Por lo que hacen, hermanos. Este tipo de personas trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y también la justificación para tomar una acción tan severa es por lo que se dice de ellos, su testimonio, su reputación. Pablo cita a un poeta de ellos, Epiménides, y uno de ellos mismos dice que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y Pablo dice que ese testimonio es verdadero. Por esa razón, y luego da el énfasis en la acción a tomar, por eso repréndelos duramente. Es decir, ¿qué debe hacer Tito y los ancianos ante este problema que hay en estas iglesias de Creta? Tiene que reprenderlos duramente, severamente. Y el propósito de esa reprensión es para que ellos sean sanos en la fe. Hablando de los falsos maestros, obviamente muchos de ellos no vendrían a la fe salvadora. Cuando hablamos para que sean sanos en la fe, el propósito es que algunos de ellos llegaran al arrepentimiento, pero también más que nada para quienes los estaban escuchando, para que aprendieran a estar en conformidad con la sana doctrina.
Ya en el versículo 14 nos describe cómo es que ellos iban a ser sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y por último, en el versículo 15 y 16 hemos estado viendo otra razón por la cual el liderazgo, tanto Tito como los ancianos, deben de reprender severamente a estos falsos maestros. Otra razón importante, y lo último que nos da en este capítulo, es por lo que en realidad son estos falsos maestros. Ya hemos visto lo que hacen, pero también lo que son, lo que demuestran ser con sus acciones y lo que son internamente. Este pasaje nos describe eso. En el versículo 15 estuvimos viendo la parte de que todas las cosas son puras para los puros, y miramos esto de que se refiere a la pureza ceremonial. Estos falsos maestros, con sus mitos judaicos y mandamientos de hombres, enseñaban que a restringirse de ciertos alimentos, de ciertas cosas que Dios creó para nuestro beneficio, incluso algunos del matrimonio. Ordenaban rituales como la circuncisión y lo mezclaban con mitología también, ya que eran judíos con una mezcla de cristianismo y algunos con influencia griega, que esto sería el incipiente de la futura doctrina gnóstica. Y hay dos extremos en este tipo de falsa enseñanza: el duro trato del cuerpo y de negarte todas las bendiciones de Dios, lo que conocemos como ascetismo, y también el poder darle rienda suelta a la carne, el liberalismo, ¿no? Al final de cuentas, como el espíritu es bueno y la materia es mala, entonces vamos a hacer lo que sea. Son dos extremos de la falsa doctrina, pero estos falsos maestros principalmente enseñaban legalismo, ¿no? Una adición a la ley, pero dándole ellos un sentido contrario a las escrituras con una interpretación correcta. Y por eso Pablo tiene que aclarar que todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos nada les es puro, pues aún hasta su mente y su conciencia están corrompidas, nada les es puro. Y pasamos a la parte del versículo 16, que sigue conectando con esta línea de pensamiento. Sigue conectado con esta línea de pensamiento, hermanos. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Vamos a desglosar esto, hermanos. Miren, una de las cosas más peligrosas que podía experimentar la iglesia en Creta es esto: que estas personas profesaban una fe en Dios, en Jesucristo y todo, y decían que eran creyentes, pero tristemente con sus acciones, con su doctrina y con su forma de vida, daban a entender lo contrario, ¿no? Y esto es muy importante y muy relevante en nuestro contexto, hermanos, donde tristemente damos mucho crédito a la palabra, ¿no? Por ejemplo, si alguien profesa ser cristiano, nosotros ya le llamamos hermano y pensamos que todo está bien, ¿verdad? Mucha gente profesa fe en Dios, profesa ser creyente, pero tristemente con sus acciones niegan esa realidad. Y estos falsos maestros, hermanos, no eran la excepción. Note esto, dice el texto aquí: profesan conocer a Dios. Esta palabra profesar es una palabra griega, hermanos, es una palabra griega, bueno, un verbo aquí, que su significado básico es confesar lo mismo, hablar la misma cosa. Es la misma palabra, es el mismo verbo que se utiliza en Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra homologueo, confesar, declarar, decir lo mismo, aquí tiene el sentido o la connotación de hacer una declaración enfática de fe. Incluso esta palabra, este verbo, tiene una connotación de hablar bajo una fuerte convicción por los hechos. Mira lo que dice Mateo 7:23. Mateo 7:23. Mira lo que nos dice Mateo 7:23, hermanos. Esta palabra homologueo, este verbo homologueo, tiene esa implicación de hablar bajo una fuerte convicción. Dice: entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuando dice esa parte, no, entonces les declararé. El Señor Jesucristo está haciendo una profesión, una declaración en base a la realidad. Estas personas decían ser
creyentes, Señor, Señor, enfáticamente le hablaban a él, pero él les dice, nunca los conocí, ustedes realmente no son míos. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Profesan, hacen una profesión, una declaración enfática de fe. ¿Y cuál es esa declaración enfática de fe? Ellos dicen conocer a Dios. Este otro verbo griego viene de otro verbo griego, oida, que significa conocer mediante la percepción. Y aquí cito a un diccionario. Su significado básico es haber visto o percibido, de ahí conocer, tener conocimiento de. Cuando se usa con Dios, hermanos, como sujeto, implica un conocimiento absoluto. Dios sabe lo que nosotros necesitamos aún antes de que lo pidamos, ¿no es cierto? Cuando este verbo se usa hablando de Dios, con Dios como sujeto, implica un conocimiento absoluto. Dios lo sabe todo de una manera perfecta y absoluta, ¿no es cierto? Este ejemplo lo podemos ver en Mateo 6:32. Pero cuando se usa con el hombre, con el ser humano como sujeto, significa conocer por observación. Significa conocer por observación. En otras palabras, estas personas hacen alusión de que tienen una relación personal con el Señor, pero realmente la verdad es otra. Estos falsos maestros declaran que conocen a Dios, pero la realidad es otra. Han hecho una profesión de fe, pero es una profesión falsa. No han sido convertidos en absoluto y por lo tanto podemos decir que son un fraude. Son un fraude. Y la Biblia, hermanos, nos dice y nos habla de la importancia de conocer a Dios. Es importantísimo conocer a Dios. La profesión de fe más importante que podemos nosotros hacer es creer en Jesucristo, porque por medio de Cristo podemos conocer realmente al Señor, y la Biblia nos insta a todos a conocer al Señor. Mire, por ejemplo, lo que dice Jeremías 9:23 al 24. Jeremías 9:23 al 24. Mire lo que nos habla y nos insta a conocer a Dios. Jeremías 9:23 al 24. Dice así: así dijo Jehová. Miren, escuchen esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué son las tres cosas que el mundo más busca? Sabiduría, o sea, inteligencia, logros militares, riquezas, fama, todo lo que el mundo apela como lo máximo. Dice, nadie puede ni debe alabarse en eso. Versículo 24. Pero si alguien se va a alabar, alábese en esto, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que nosotros nos podemos gloriar y sentir contentos por lo que poseemos, no es por algo que nosotros hayamos hecho o logrado. Si hay algo que nos puede producir y debe de producir un gozo y un cierto orgullo, hablando en el buen sentido de la palabra, es conocer a Dios. El conocimiento de Dios es lo más importante. Tú puedes tener todos los logros del mundo en esta tierra, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio pierde su alma? Lo más importante para nosotros es conocer a Dios, conocer el conocimiento de Dios. Y mire, también la misma escritura nos sigue instando a conocer al Señor. También en Oseas 6:6, mira lo que nos dice Oseas 6:6, hablando del conocimiento de Dios. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, escucha esto, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Escucha, esta declaración es bien importante, porque el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, pero su corazón estaba lejos del Señor. No conocían al Dios que adoraban. Proverbios 2, del 1 al 5, de una manera también nos invita a través de conocer la sabiduría, a conocer al Señor. Proverbios 2, del 1 al 5, hermanos. Miren la exhortación que nos hace la Escritura, hablando del conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero note esto, hermanos, miren los verbos que se utiliza aquí. Hijo mío, hay una condicionante, si tú recibes mis palabras, si obedeces, si guardas mis mandamientos dentro de ti, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y luego dice otra condicionante, si tú inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y luego dice, y la buscas. Fíjense los verbos aquí, es guarda, clama, busca, atesora. Y dice, si la buscas, si la escudriñares como a tesoros, como lo que tiene más valor, o sea, ¿a qué le das más valor en toda tu vida? En lo que el hombre debe de estar empeñado con todo su ser, fuerzas, energía, es en conocer a Dios a través de las Escrituras. Es la actividad más importante que el hombre puede hacer, empeñar todo su corazón en conocer al Señor. Y aquí cito a un comentarista, Walton y Kinner, que nos habla un poquito de esto. Dice, en el Antiguo Testamento, cito textualmente, conocer a Dios era estar en una relación de pacto con Él a un nivel personal. Esto significaba una relación íntima de fidelidad a Él, pero el reclamo no era válido si no iba acompañado por el justo trato a otros y la obediencia a las Escrituras. Fin de la cita. Entonces, ¿qué implicaba, hermanos, esto? Miren, podemos confirmarlo con otros textos de la Escritura. Vamos ahí mismo a Oseas 8:2 y 3. Mira lo que dice Oseas 8:2 y 3. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. En otras palabras, este texto está diciendo, el pueblo de Israel decía que conocía al Señor, pero ese conocimiento no era verdadero porque no vivían a la luz de quién era Dios y por eso iba a venir un juicio hacia ellos. ¿Se fijan la relación? El conocer a Dios era estar en una relación de pacto con Él a un nivel personal, lo cual implicaba una relación íntima de fidelidad a Él. Pero ese reclamo, repito, no era válido si no iba acompañado por el justo trato a otros y la obediencia a las Escrituras. En otras palabras, profesar, conocer a Dios tiene que ir acompañado de las implicaciones de tener una relación personal de pacto con Él. De otra manera, sería un conocimiento solamente teórico, intelectual, vago, y podemos conocer cosas de Dios, pero otra cosa es conocer al Dios vivo y verdadero. Estas personas profesan, proclaman, dan fe, dicen que tienen una relación con el Señor y que lo conocen, pero hay un contraste aquí. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Pero con los hechos lo niegan. Pero con los hechos lo niegan. ¿Cuál es el verbo que resalta aquí? Que ellos niegan. ¿Qué niegan? Y este verbo, hermanos, significa negar, renunciar, repudiar, rechazar. Este verbo implica el rechazo de una persona y de lo que representa, su nombre y su verdad, es decir, la fe. Están rechazando a Cristo y es irónico porque aunque lo confiesan con sus labios, en realidad lo están rechazando con lo que hacen y demuestran ser. Mire, por ejemplo, lo que nos dice Mateo 10:33. Mateo 10:33. Dice la palabra de Dios, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí habla de que negar al Señor trae consecuencias eternas. Judas 1:4, aquella carta que está antes del Apocalipsis, y pues nomás tiene un capítulo. Judas, versículo 4, miren lo que nos dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y fíjese, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios.
Y de hecho, en Apocalipsis 2:13 y 3:8 hay un contraste. Mira lo que dice Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13, hablándole el Señor a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Escuchen, pero retienes mi nombre, y escuchen, y no has negado, ponga atención a esa palabra, mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y en el capítulo 3, versículo 8, hablándole a la iglesia de Filadelfia, escuche lo que dice. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y escuchen, y no has, ¿qué? Negado mi nombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Este verbo negar implica no solamente no confesar, implica un rechazo hacia la persona de Dios, hacia la persona de Cristo y todo lo que implica el Evangelio. Es no considerar que Él es el único medio, el único camino, la verdad y la vida, el único que nos puede perdonar y dar salvación, y que en nosotros no hay nada bueno y que solamente podemos ser justos por medio de Él. Es no reconocer su persona y su obra y por lo tanto rechazarlo. Y ojo, porque esto no necesariamente tiene que ser a viva voz, sino podemos llegar a confesar a Jesús como Señor, pero aún así negarlo, no habiéndonos arrepentido y con nuestras acciones demostrando todo lo contrario. Esa es la implicación. Que puede haber una confesión, una profesión de fe pública, pero puede ser una profesión de fe falsa. Cualquiera puede decir que cree en Dios, cualquiera puede decir que es cristiano, pero no por decirlo es una realidad. No por decir que somos cristianos es una realidad, si nuestra vida no demuestra esa profesión de fe. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras o con sus hechos lo niegan. Y es interesante, hermanos, porque ahí vimos cuál es el punto principal aquí. Pablo está diciendo, estas personas niegan al Señor. Ellos dicen tener una relación personal con el Señor, conocerlo, pero en realidad con lo que ellos hacen, sus obras demuestran lo que son. Y ojo, porque estamos en un contexto tan, fíjese lo curioso y lo contradictorio de eso, tan intolerante, de que si nosotros decimos una afirmación bíblica, no juzgues, tú no eres quien para juzgar, ¿no? Aunque Dios lo diga con claridad en la palabra, no toleramos que alguien nos diga la verdad, ¿no? Lo que no toleramos es que señalen nuestro pecado, esa es la verdad, ¿no? Pero la Biblia es la verdad y es la norma, es el justo juicio para discernir lo que es verdadero del error. Y si decimos que algo no es conforme a lo que Dios ha revelado, estamos emitiendo un juicio justo. Pero ahora con la moda de que no juzgues, no juzgues, no juzgues, es una manera de decir, no señales mi pecado y quiero vivir en paz y a gusto con mi propio pecado. Es una realidad. Pero la Biblia nos dice que lo que hacemos de alguna manera refleja lo que somos. Es inevitable. Las obras no salvan, pero sí son el resultado de una profesión de fe verdadera. ¿Y por qué digo obras? Miren, dice con sus hechos, pero la palabra griega aquí para hechos es la misma palabra que se traduce en otros versículos como obras. Se refiere a todo aquello que nosotros hacemos. Y mire, el fundamento de esto es Efesios 2, 8 y 10, ¿no? Dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y aquí viene la palabra clave. No por obras, para que nadie se gloríe o se jacte, ¿no? Porque no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, vamos a ese texto de Efesios 2, 8 al 10. Hay un fundamento aquí. Porque, por un lado, afirmamos categóricamente que es una distorsión del Evangelio y es una herejía y es algo muy peligroso enseñar que alguien puede ir al cielo por lo que hace, por portarse bien, porque la salvación no es por obras, es por la obra de Cristo, no por las nuestras, ¿no? Entonces, eso está muy claro en la doctrina de la justificación por la fe que enseña Pablo. Pero él desde un inicio no contradice que una persona que ha sido justificada por la fe
su vida va a reflejar esa fe. Mire lo que dice Efesios 2:8 y 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, correcto. Y esto no de vosotros, no procede de ustedes, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, está enfatizando, ustedes han sido salvados, ustedes no se salvaron. La implicación es que fue una acción pasiva. Dios ejecuta esa obra sobre nosotros, no nosotros sobre nosotros mismos. Por gracia. La base de eso es la gracia. Ustedes han sido salvados. La fe ha sido el medio, pero todo eso es un don de Dios. Tanto la salvación como la gracia, la fe, todo es un don de Dios. Nada es de ustedes, todo procede de Dios. Y la razón es por qué. Para que nadie se gloríe. La salvación es una obra entera y totalmente del Señor. El hombre no contribuye en nada para su salvación. Ahora dice, no por obras, se refiere a las nuestras, no a la obra de Cristo. Somos salvos por la obra de Cristo, pero no por nuestras obras. Y parece que hay una contradicción, porque en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuche, el propósito. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Está diciendo, no somos salvos por obras, pero está diciendo, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, la santificación también es parte del paquete. Aquel que Dios predestinó, Dios lo llamó, Dios lo regeneró, Dios lo justificó, Dios lo santifica para que sea glorificado. Es parte del paquete. Aquel que va a ser justificado por la fe, también va a ser santificado por la obra del Espíritu Santo. O sea, la santificación es parte del paquete, no es una opción. Es parte del paquete de la obra de la salvación. No es como que si tú quieres y bueno, algo adicional que se mira bonito. Si eres justificado por la fe, la consecuencia lógica es que tenemos que producir buenas obras, que son el resultado de esa fe, que demuestran que esa profesión de fe es verdadera y no falsa. En otras palabras, yo ya creí en Cristo, hice la oración del pecador y vivo como sea, ¿no? Ojo, hermanos, yo creo que no ha causado más daño a la historia de la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros yo lo llegué a practicar y lo hacemos con buena intención, pero no tenemos ningún fundamento bíblico para invitar a una persona a hacer una oración para recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Eso no es bíblico. Nosotros no podemos forzar la salvación y decirle, repite estas palabras y ya eres salvo, ¿no? Porque la salvación es una obra del Espíritu Santo, no nuestra. Nosotros no podemos convertir a nadie. Y lo único que a veces hacemos con eso es darle una falsa seguridad a la gente, que porque pasó al frente y repitió una oración, ya son salvos. Y como la salvación es por fe y por gracia, y si tú lo hiciste sinceramente y lloraste, tú ya eres salvo, no importa cómo vivas, y eso es muy peligroso. Porque nuestra seguridad no viene de haber repetido una profesión de palabras, ¿no? Nuestra seguridad viene de la obra que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo, transformando nuestras vidas. No estoy diciendo que seamos salvos progresivamente, sino que si creímos realmente en el Evangelio, nuestra vida va a demostrar ese cambio. Esa es la consecuencia lógica de la salvación, de la fe que salva. Y ese es el punto de Santiago, hermanos. Algunos detractores de la fe utilizan mucho este pasaje que voy a leer en Santiago 2:14 en adelante para decir, los protestantes están equivocados porque aquí Santiago dice que las obras son necesarias para la salvación. Incluso, tristemente, hubo hermanos que rechazaron este libro porque no entendieron la relación que tiene con Efesios, como lo leímos. Incluso Lutero tuvo problemas para aceptar la canonicidad de la carta de Santiago, pero no son antitéticos, no se contradice. Mira lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta, dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, las obras dan evidencia de que esa fe es verdadera. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan.
Tú puedes tener una fe de demonios. Los demonios saben que existe Dios, saben que Jesús es el Mesías y no por eso son salvos. Una fe intelectual no basta. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ojo con esto, hermanos, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahí está, ahí está. Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac. Ojo, porque la palabra aquí justificar que usted está usando Santiago no está hablando de justificación por la fe para salvación. La palabra justificar aquí en este contexto significa demostrar que algo es verdadero. Aquí Santiago no está diciendo que Abraham fue salvo en el momento que él iba a ofrecer a Isaac. De hecho, esto está en Génesis 22 y recuerden que ya lo vimos. Y Génesis 15 ya nos dice, y creyó Abraham a Jehová y su fe le fue contada por justicia. Él fue justo cuando creyó en la palabra de Dios, que de su simiente Dios le iba a dar una gran descendencia. ¿No es cierto? Pero lo de que vemos en Génesis 22 pasó mucho tiempo después, demostrando que esa fe era verdadera. Entonces el punto de aquí de Santiago no es decir que Abraham se salvó cuando ofreció a Isaac, sino que con eso demostró que su fe era verdadera. Dios lo probó, pero Abraham ya era salvo por la fe. No es que en ese momento él fue justificado, en el sentido de salvación. Aquí Santiago entonces utiliza la palabra justificar en el sentido de demostrar que algo es cierto. Ese es el punto de Santiago aquí. O sea, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Tranquilo, ¿no te estarás engañando? Ese es el punto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura. Fíjese, esta parte es importante. Y se cumplió la escritura que dice, en otras palabras, se confirmó lo que dice Génesis 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En otras palabras, esa afirmación de que él fue justo por la fe quedó enteramente demostrada en el acto de obediencia por fe que hizo él. Demostró que su fe era verdadera. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ojo, ya expliqué que aquí no se refiere a la justificación por la fe a la que Pablo se refiere en Romanos. Aquí está hablando de demostrar que algo es verdadero. Y esto no está separado de la teología de Pablo, ya lo vimos en Efesios 2, 8 al 10. Pablo dice, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, ¿no es cierto? Es el resultado. Como dijo Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca queda sola. Eso nos debe de llevar a demostrar que esa fe es verdadera. Si esa gracia que nos ha transformado, esa gracia que nos ha perdonado también nos debe de llevar a la transformación. Entonces, Pablo está estableciendo aquí la realidad de que es una contradicción decir yo conozco a Dios, pero mi vida no demuestra en absoluto esa transformación. Ese es el punto aquí. Ellos profesan tener una relación de pacto con Él, pero sus obras, en la manera en cómo se conducen, sus acciones, sus hechos, demuestran que no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero esto es lo palpable. El árbol por sus frutos se conoce, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Sus frutos están demostrando de que realmente no han nacido de nuevo. Y esto es increíble, hermanos, y también es una gran advertencia, porque la Biblia, así como dije que la Biblia nos invita y nos dice que nos insta a conocer a Dios y que es lo más importante que podemos hacer, también la Biblia nos advierte sobre la falsedad de conocerlo, hermanos. También nos advierte sobre la falsedad de conocerlo. Mire lo que dice Jeremías 7 del 4 al 10. Mire lo que dice Jeremías 7 del 4 al 10. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué estaba pasando con ellos? Decían, como nosotros somos el pueblo escogido de Dios y aquí tenemos el templo, no nos va a pasar nada. Pero ojo, no era el templo como una especie de amuleto por el cual Dios estaba con ellos. El templo era una manifestación
de que Dios había hecho pacto con ellos, pero si ellos se desviaban de Dios, el templo no los iba a salvar del juicio que venía si no se arrepentían. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8. He aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan. En otras palabras, no tengan una falsa seguridad, porque ustedes dicen que me conocen, pero tienen su confianza en un lugar físico y no en una relación de pacto conmigo. Y si ustedes no se arrepienten y demuestran con sus acciones que tienen un cambio, va a venir un juicio inminente. Mateo 7:21 al 23, una de las advertencias más claras que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Miren, impactante lo que el Señor nos dice. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, fíjense, y utiliza 2 veces la palabra Señor porque implica un énfasis. Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo, el Señor no está diciendo que alguien se salva por obras, sino que alguien que es justificado por la fe va a obedecer la voluntad de Dios. Esa es la implicación, es el resultado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahí está Judas que anduvo con él, no fue salvo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojo, hermanos, esto establece una clara advertencia. Aunque aquí el contexto inmediato, lo que estamos viendo en Tito, está hablando de estos falsos maestros, esta es una exhortación para todos, para todos. ¿Por qué? Puede haber gente engañada diciendo, pensando, creyendo que conoce a Dios, pero con sus acciones están diciendo todo lo contrario de esa afirmación. Hermanos, decimos conocer a Dios, pero hacemos fraude, cometemos inmoralidad y no hay arrepentimiento, robamos y pensamos que Dios bendice eso, mentimos, odiamos, guardamos rencor, discutimos, calumniamos, entre otras cosas, y decimos, es que yo soy hijo de Dios. Dios sabe que soy imperfecto, pero Dios conoce mi corazón. Precisamente por eso preocúpate, porque como Dios conoce tu corazón, si no te arrepientes, el juicio va a ser más severo. Yo tengo mucho temor por aquellos que dicen, usted juzga, pero Dios conoce mi corazón. Bueno, pues eso es lo que me preocupa, que como Dios conoce nuestro corazón, es por eso que te debes de arrepentir, porque si no te arrepientes, el juicio va a ser más severo. No toda profesión de fe es genuina, si eso no va acompañado de evidencias, hermanos. No piensen que porque alguien hizo una profesión de fe, ya por eso es cristiano, si no demuestra con sus acciones la obra que el Señor nos ha hecho en nosotros. Ojo, esto no implica perfección, obviamente, porque seguimos siendo santificados día con día, seguimos pecando, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor está trabajando en nosotros, no significa que no fallamos, pero hay una obra, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para guiarnos al arrepentimiento, a la santificación, para conocer más a Cristo, amarlo más y ser más como Él, progresivamente, obviamente. Pero hay una obra evidente en un creyente, hermanos. Pero nos deleitamos en cosas que sabemos que son contrarias al carácter santo de Dios y nos deleitamos en el pecado como antes. Entonces tiene que cuestionarse seriamente si realmente ha habido una profesión de fe verdadera, ¿no? Porque podemos llegar a pecar, pero no debemos deleitarnos en el pecado, debemos de odiar el pecado y amar lo santo. Eso es una implicación importante, hermanos. No que no pecamos, nos entristecemos y odiamos el pecado precisamente porque nos roba el gozo, nuestra comunión con el Señor, y sabemos que somos débiles y propensos al pecado, pero no nos deleitamos en ello. Aunque somos débiles y somos propensos a él y fallamos a veces, pero no es nuestro deleite pecar. Es nuestra lucha, de hecho, diaria con nosotros mismos, ¿no es cierto?
pero no es nuestro deleite. No es nuestro deleite gozarnos en cosas obscenas, contrarias al carácter santo de Dios. Entonces, este tipo de personas son peligrosas. Y recuerden, el argumento, hermanos, aunque vamos versículo por versículo, pero no quiero que lo desconectemos del contexto. Recuerden que el mandamiento para Tito y los ancianos es esto: tápales la boca, repréndelos severamente. ¿Por qué? Ya vimos todo el contexto de lo que causan estas personas con su falsa doctrina. Y con su legalismo, como su mente y su corazón están corrompidos, ellos distorsionan la verdad de Dios y hacen que esclavizan a que un creyente no pueda disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio, ¿no? Y no comas carne de puerco, y que no guardes el sábado, y abstente del matrimonio, y esto, eso es puro legalismo que no está en la Escritura, que es contrario a la voluntad de Dios. Y no permiten que el creyente viva para la gloria de Dios con gozo y libertad, en santidad, obviamente. Es peligroso, hermanos, es peligroso, porque muchas de las características de estos falsos maestros enseñaban y estaban distorsionando la obra de Dios en la isla de Creta. Pero hay muchos otros que tal vez no serán maestros, pero sean falsos creyentes y puedan causar daño también a la iglesia. Las implicaciones de esto son muy serias, hermanos, y es importante, y no quiero que se me distraiga, hermanos, porque esto es tan importante porque puede causar mucho daño a cualquier iglesia local, hermanos. Falsas profesiones de fe. Déjenme decirle, por ejemplo, imagínense que alguien hace una profesión de fe, se practica eso antibíblico de pasar al frente a que haga una oración para recibir a Cristo, y luego ya damos por hecho de que es creyente, no se ha convertido en lo absoluto, pero como fue muy sincero cuando confesó y hasta lloró, luego esas personas ocupan cargos de liderazgo, guían a la congregación y el daño que se causa. Hermanos, es peligroso esto, porque se trata estamos hablando de lo más importante. Más allá, incluso es más peligroso que una operación, porque un médico, si es negligente, puede llegar a quitarle la vida a una persona, y es algo serio, ¿no? Pero estamos hablando de almas que se van a perder por la eternidad, por abrazar el error y la mentira. Esto es serio, hermanos, no es cualquier cosa, porque el creer la verdad o el rechazarla, eso va a determinar nuestro rumbo eterno. Si alguien rechaza a Cristo, el Evangelio y la verdad de las Escrituras, su perdición será eterna. Pero si alguien abraza la verdad del Evangelio, también su salvación es eterna. Esto es serio, es de vida o muerte, no es cualquier cosa, hermanos. Dios le da mucha seriedad a esto y por algo nos dejó esta carta inspirada, ¿no es cierto? Esto es muy serio. Entonces, Pablo está diciendo, estas personas son peligrosas y por eso tienes que taparles la boca, tienes que reprenderlos severamente, tienes que cuidar a las iglesias y establecer un liderazgo piadoso para que le hagan frente a esto. ¿Por qué? Por lo que ellos hacen, pero también por lo que ellos son. Mira cómo son. Ellos consideran todas las cosas contaminadas y hacen que el creyente, esclavizan al creyente con un legalismo, pero también estas personas dicen que conocen al Señor, que conocen a Dios, pero con sus obras, con sus acciones lo niegan. Vamos aquí. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y también nos va a describir, ya nos dice lo que ellos manifiestan, que da evidencia de lo que son. Pero miren realmente la descripción de lo que son internamente. Miren, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Ahora va a ir Pablo a algo más profundo. Inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto. ¿Son realmente estas personas así? Miren, ante los ojos de los demás pueden parecer unos angelitos caídos del cielo, pero miren cómo Dios los describe. No lo que el pastor dice, sino cómo Dios los mira. Miren, siendo, este verbo ser implica un estado. ¿Cómo son ellos? Siendo ¿qué? Abominables, rebeldes y reprobados. 3 características. Escuche bien, vamos a ver característica por característica. ¿De qué otra manera? Prácticamente, hermanos, este verbo, cuando dice siendo, en el griego, en el original, es un participio que está subordinado al verbo negar. En otras palabras, ellos profesan conocer a Dios,
pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cómo es que lo están negando? Al ser ellos de esta manera, es que ellos lo están negando. Miren, ellos están negando a Dios con sus hechos, pero también están negando a Dios en cómo ellos realmente son. Mira la primera característica, son abominables. Esta palabra griega significa, escucha, es un poco fuerte, odioso, detestable, asqueroso, repugnante. De hecho, hay un equivalente griego en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, la versión griega, en Proverbios 17:15, su equivalente hebreo. Mire lo que nos dice Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Mire lo que nos dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, fíjese lo que dice, ambos son igualmente abominación a Yahweh, a Jehová. Este término, hermanos, al referirse a Dios, el término adquiere, aquí cito un diccionario, adquiere un matiz particular. Describe a personas, cosas, hechos, relaciones y características que le son detestables o abominables porque son contrarias a su naturaleza. En otras palabras, es algo que desagrada mucho a Dios, que le causa repulsión. Imagínense a Dios diciendo, esto me desagrada mucho. Mira lo que dice Isaías 1:13. Mire lo que dice Isaías 1:13 hablando de esto. Dios llegó a sentir esta aversión por su propio pueblo cuando se desvió de él. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13. Bueno, desde el versículo 10, miren cómo ya les nombra a su propio pueblo por cómo se estaban comportando. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidas, pero es una manera metafórica, les está diciendo, ustedes se han desviado tanto de mí que están como Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve? Versículo 11, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Escuche, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso, me dice, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense, hermanos, Dios había establecido todo este sistema de adoración y está diciendo Dios, estoy cansado, estoy asqueado de eso, no me agrada su manera de adorarme, porque externamente lo hacen muy bien, pero sus corazones están totalmente alejados de mí. Sí, bueno, si lo trasladáramos un poquito, ofrendan, cantan himnos muy bonitos, leen muy bien y todo, pero siguen confiando en sus propias obras para salvarse. No tienen amor realmente por mí ni por el prójimo, siguen abrazando lo impío. O sea, realmente su adoración no es algo que a mí me agrade, me complazca, ¿no? Externamente son muy meticulosos, pero por dentro están llenos de maldad. Y este es el problema con estos falsos maestros que te dicen, no, es que en tu iglesia no guardan el sábado, en tu iglesia que no están circuncidados, que en tu iglesia no guardan ciertos días, que en tu iglesia no usan tal vestimenta, que en tu iglesia esto. Puras reglas para alimentar el orgullo y decir, nosotros somos más santos y mejores que los demás. Y la gente está confiando en lo que ellos han logrado o dejado de hacer para agradar a Dios, dejando la gracia a un lado. ¿Se fijan? Esto es peligroso. Es lo que provoca esa falsa doctrina. Pero estas personas son abominables. Y ojo, porque externamente estas personas pueden parecer piadosos, pero Dios que conoce los corazones los repudia. Mira lo que dice Lucas 16:15. Mira lo que dice Lucas 16:15. Lo que para los hombres, lo que para los seres humanos puede ser considerado de una manera, miren lo que Dios piensa. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En otras palabras, ustedes se dan aires de grandeza y son justos ante Dios, porque guardan según la ley y todo,
pero Dios sabe que por dentro están podridos. ¿Cómo lo demostraban? El Señor Jesucristo sanaba a alguien en sábado y, wow, gloria a Dios, pobrecito esa persona que tiene sufriendo toda su vida y ha sido sanado, gloria a Dios. ¿Por qué sanó el sábado? Ni les importaba a la gente. Si viniera de Dios, no hiciera obras los sábados. O sea, estaban tan ensimismados en sus reglas que ignoraban la obra de Dios y negaban por celos al Señor Jesucristo, lo odiaban. En lugar de reconocer que Él era el Mesías, lo aborrecían. Pero eso sí, ellos se creían muy, muy sabios, muy justos, muy buenos, como el publicano y el fariseo. Recuerdan, el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, ni aún como este cobrador de impuestos ratero que está aquí, el publicano, ¿no? Y el ratero publicano, cobrador de impuestos, golpeando su pecho decía, Dios sea propicio a mi pecador. ¿Y quién salió justificado? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es el punto, ¿no? Dios conoce los corazones y el problema es que están llenos de maldad. Son abominables ante los ojos de Dios. Pero ojo, esto es una descripción de, o sea, cómo Dios ve a alguien no regenerado que dice adorarlo. Alguien que dice que ama a Dios, que glorifica a Dios, que enseña en nombre de Dios, pero no tiene el Espíritu de Dios. Así es como Dios los ve, siendo abominables. Yo sé que son fuertes estas palabras, pero es lo que el texto está diciendo, no es algo que yo estoy inventando, hermanos. Alguien que dice representar a Cristo y hablar en nombre de Cristo, pero que no ha sido regenerado, esto es para Dios abominable. Siendo abominables, esa es una característica. Segundo, rebeldes. Siendo abominables y otra característica, y rebeldes. Esta palabra rebeldes se puede traducir también como desobediente. Se puede traducir como desobediente, alguien que no se subordina a la autoridad, alguien que no se somete o se sujeta. Y ese es, por ejemplo, esta misma palabra aparece en Romanos 1:30. Podemos ir ahí a Romanos 1:30, que dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Está hablando de la depravación del hombre, ¿no? Una de las características de alguien no regenerado es que no son capaces de someterse a la autoridad de Dios. No se someten a la Escritura, por lo tanto no se someten a las autoridades que Dios ha designado en una iglesia local. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Tito, por esa causa te dejé en Creta para que establecieses en cada iglesia, en cada ciudad, así como yo te mandé, ancianos, una pluralidad de hombres, pero no cualquier hombre, sino debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer y todas las características que da, ¿no? Por eso es que el liderazgo, por eso es tan importante que el liderazgo debe de ser un liderazgo que cumpla las cualificaciones, porque debe ser un liderazgo piadoso, y una iglesia va a ser gobernada por sus pastores, por sus ancianos, que cumplen con esas características para proteger a la grey del Señor, a la iglesia. Pero ellos no son capaces de someterse a ninguna autoridad. Es una característica. Segunda Timoteo 3:2 dice que este tipo de personas, bueno, desde el versículo 2 leo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, hermanos, escuchen esta característica, un plus extra. ¿Has escuchado de que es que quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, necesitas aumentar tu autoestima? Cuando la Biblia nos habla del amor propio, nos da esta característica o esta cualidad, hermanos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea que esto es una característica de gente no regenerada. Aquellos que incrementan su amor propio es una característica de gente no regenerada, hermanos. Ojo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, toda su visión, todos sus deseos, todos sus afectos, todo su corazón está enfocado en las cosas de este mundo para su propio deleite y gloria y no para la gloria de Dios. Estas personas están enfocadas en sí mismos y por eso su autoridad son ellos. El Salmo 2, hablando de las naciones que se rebelan contra el Señor, miren lo que dice el Salmo 2. Esta es una actitud global de las naciones, pero también es una actitud individual de todo aquel que no es regenerado. Miren lo que nos dice el Salmo 2. Salmo 2.
Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, escucha versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, quitémonos de todo aquello que nos ata a la autoridad divina y vivamos nuestro propio camino. ¿No es en esencia esa es la naturaleza del pecado del hombre? Querer vivir su propio camino, no el de Dios. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. El hombre quiere seguir su propia voluntad y no someterse a Dios. Por eso es que aborrecemos y por eso es que dice el necio en su corazón que no hay Dios, para no someterse a esa autoridad divina. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ni rendirle cuentas a nadie, pues ojo, aquí no hay lugar para rebeldes. Dios es el juez supremo, nuestro Dios, nuestro creador y a quien nos debemos, y su palabra es la autoridad y tenemos que someternos a Él. Pero estas personas no quieren someterse. Escuchen, hermanos, muchas veces nos ha pasado en la consejería que damos un consejo bíblico y decimos, bueno, mira, esto es lo que tú piensas, pero la Biblia, la palabra de Dios dice que no te divorcies, por ejemplo, que perdones. Y la gente sabe lo que dice la Biblia, pero dice, no, Dios dice, pero yo voy a hacer lo que es mi voluntad. ¿Rechazan el consejo de la palabra de Dios? Sí, la Biblia dice que tengo que perdonar, pero primero me voy a vengar porque, bueno. Sí, la Biblia dice que tengo que confiar en Dios y que Él va a proveer, pero le voy a ayudar a Dios y voy a robar para obtener más recursos rápido, ¿no? Queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, esa es nuestra naturaleza. Pero estos hombres, su naturaleza constante es no subordinarse a Dios. Es otra característica. Y luego dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hemos visto entonces dos características. ¿Cuáles son? Abominables, rebeldes. Y tercero, reprobados. Esta palabra causa terror en la escuela, ¿verdad? Y sobre todo cuando no estudiaste para el examen, ¿no es cierto, jóvenes? Y que ahora sí oras con mucha fe. Señor, por favor, que pueda pasar el examen, y viene una voz divina y te dice, pues estudia. No, eso no. Qué gran revelación, ¿no? Es una palabra terrorífica cuando te presentas a un examen importante que eso va a determinar si terminas la prepa o no, o tu tesis en la universidad, y temes no aprobarlo, ¿verdad? Pero aquí no habla de un simple examen, hermanos. Esta palabra reprobados se compone, es un adjetivo que se compone de dos palabras, un negativo, una partícula negativa, y otra palabra, dóquimos, es decir, no aprobado, por implicación rechazado, por implicación indigno, literalmente o moralmente. En otras palabras, no aprobado por Dios. Significa que no son aprobados por Dios y que por lo tanto sus motivaciones al obrar proceden de un corazón depravado, no regenerado. Y aquí cito literalmente a un comentarista, William Hendrickson, que dice, son completamente incapaces de realizar cualquier obra que proceda de la fe, hecha en conformidad con la ley de Dios y que redunde para su gloria. Son completamente incapaces de realizar cualquier obra que proceda de la fe, hecha en conformidad con la ley de Dios y que redunde para su gloria o para la gloria de Dios. Miren, en otras palabras, no significa que estas personas no puedan hacer cosas externamente buenas, pero lo que sí está diciendo el texto es que nada de lo que estas personas no regeneradas hagan pueden agradar y glorificar a Dios. Un ejemplo, una persona no regenerada puede vender su carro y darle a los pobres, y eso podremos decir, es una buena obra, ¿verdad? Que beneficia a alguien. Y por supuesto es algo bueno, pero no es algo que va a glorificar a Dios si procede de un corazón no regenerado, porque lo va a hacer para su propia gloria y no para la gloria de Dios. ¿Entienden esto? No lo va a hacer con fe para Dios, lo va a hacer por orgullo para sí mismo. Entonces, nada de lo que estas personas hagan va a agradar a Dios. Aunque prediquen muy bonito, aunque canten muy bonito, aunque ofrenden mucho dinero, pero si no han sido transformadas por la gracia de Dios, no se han arrepentido de sus pecados y han puesto toda su suficiencia en el sacrificio de Cristo, todo lo que hagan no es agradable delante de Dios, no es aprobado por Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
réprobos, o sea, desaprobados. O sea, están demostrando que no son. En cambio, hermanos, el creyente debe estar capacitado y preparado para toda buena obra, porque puesto que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido capacitados para obrar, y la Escritura, que es la palabra de Dios, nos capacita para toda buena obra. Es lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Aquí en Tito 3:1 también nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, escuche, que estén dispuestos a toda buena obra. Todo creyente regenerado debe de estar dispuesto y capacitado para toda buena obra a través de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ya con esto termino. Una aplicación personal. Nuestras acciones demuestran lo que somos, pero también las motivaciones por el cual hacemos las cosas definen lo que somos. Miren, alguien puede hacer algo externo con motivaciones impías. Alguien puede hacer algo externo bien, pero con motivaciones impías, perversas. ¿Sí me explico? Alguien puede estar predicando la palabra de Dios por motivos netamente egoístas y no para la gloria de Dios. Y aunque predique bien, Pablo lo dijo, unos predican a Cristo para añadir a mis aflicciones. De todos modos me gozo porque la palabra de Dios es predicada y los escogidos se van a salvar por escuchar el evangelio independientemente de quién lo predique, ¿no? Y eso es en lo que Pablo se gozaba. Pero él reconoce que hay motivaciones impías, aún en los que predican, y hay quienes lo hacen realmente por amor. Ahí está en Filipenses. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, no solo que lo que hacemos externamente, sino cuál es la motivación de nuestro corazón. Ahí radica el asunto, hermanos. Mire, estos falsos maestros no consideran que no solamente es lo externo, sino las motivaciones. Si usted está haciendo lo que hace, no para agradar a Dios por lo que Él ya hizo en la cruz por usted, sino pensando que usted está contribuyendo con Dios para usted salvarse, arrepiéntase, porque nada de lo que usted pueda hacer con esa condición va a agradar a Dios. Está aumentando su orgullo en la condenación. La salvación no es por obras, es por la obra de Cristo. No es por lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer, es por la obra perfecta de Cristo. Él cumplió la ley en nuestro lugar. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios derramó su ira sobre él, para que a nosotros nos pudiera declarar justos por la fe en él. Es la justicia perfecta de Cristo la que Dios transfiere a nuestro favor, no nuestras obras. Pero el resultado de esa fe es una vida que le honra, y las motivaciones son importantes. Todo lo que usted y yo hacemos tiene que ser en conformidad con la gloria de Dios y con la fe en Él, lo revelado en su palabra, hermanos. Y aquí lanzo esta exhortación, 2 Corintios 13:5. Mi propósito con esto no es sembrarle simplemente incertidumbre. Yo no voy a señalar aquí a nadie y decir, tú tienes cara de salvo, tú no tienes cara de salvo, porque el primero de todos los pecadores soy yo, pero sí para que examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Y examinemos esto. Mire lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hagámonos un examen sincero, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, para ver si lo que hacemos es consecuente con la palabra de Dios, y si nuestras motivaciones, lo que somos, está en armonía con lo que la gracia produce en nosotros. Porque recuerden que el corazón de esta carta, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La piedad es el objetivo. El propósito de la sana doctrina es llevarnos a vivir una vida piadosa, hermanos. Y si no estamos
viviendo de esta manera, tenemos que cuestionarnos sinceramente y no quedarnos sin esperanza. Si usted a través de esto que leímos se da cuenta que usted ha vivido pura religiosidad, en la misericordia y en la gracia de Dios es una buena noticia, porque si usted se arrepiente y deja de confiar en sí mismo, deja de ser arrogante y se humilla al Señor y entrega todo su corazón y fe en Cristo, solamente en Él, Dios puede hacerle justo y darle un nuevo corazón, y entonces puede comenzar a vivir para la gloria de Dios, no viviendo una vida religiosa, sino viviendo una vida para la gloria de Dios en verdad por la fe. Entonces es una buena noticia. Si se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, puede ser salvo. Pero si se resiste y sigue confiando en usted mismo, en sus obras, sigue pensando que usted es bueno y en lo que hace o deja de hacer, va a seguir luchando con el Señor. Entonces, esa es la implicación, hermanos. Ojo, cuidado con los falsos maestros, que esto es lo que perjudican y enseñan, y por eso el liderazgo debe hacerle frente a esto, pero tal vez no me estoy dirigiendo a un falso maestro, un lobo rapaz, sino a alguien que no ha sido regenerado y que Dios le está invitando a tener vida si se arrepiente y cree en Cristo. Entonces, recuerde, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Lo que ellos hacen demuestra lo que son. Para ellos todas las cosas son impuras ceremonialmente y por lo tanto dependen de sus ritos y de sus falsas creencias, porque tanto su mente, su corazón están corrompidos, no están dominados por la verdad de Dios, no tienen al Espíritu de Dios. Y es por esa razón que ellos dicen que conocen a Dios, pero sus acciones demuestran lo contrario, y no solo eso, que en su interior, como Dios conoce sus corazones, sabe que son abominables, rebeldes y reprobados. Pero Dios puede transformar un corazón así y darle un corazón de carne si se arrepiente y de verdad confía en la obra perfecta de Cristo. Entrégate al Señor, entrégate a Cristo y vive para su gloria, no para ti mismo. Y si esa fe es verdadera, que el Espíritu Santo nos capacite para obedecer lo que su palabra nos ha enseñado. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, yo sé que estos textos nos hablan fuertemente, pero también es una reprensión amorosa para tener cuidado y velar por nuestras almas y no engañarnos a nosotros mismos. No hay absolutamente nada bueno en nosotros, somos pecadores, pero gracias a la obra de Cristo en la cruz hemos sido perdonados y justificados. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza está en la obra de tu Santo Espíritu, nuestra esperanza está en tu palabra y no en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida piadosa, no a fabricar esto, sino que tu Santo Espíritu pueda producir en nosotros verdadera santidad para tu gloria, Señor. Sé con tu pueblo, y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, que pueda por tu obra, Señor, arrepentirse de sus pecados y confiar solo en el Señor Jesucristo para salvación, aquel que murió y resucitó por nosotros y el único que nunca pecó, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Que tu nombre sea honrado y glorificado, y nos ponemos en tus manos, Señor, dándote la honra y la gloria. Ayúdanos a que no solamente profesemos conocerte, sino que nuestras acciones, lo que hacemos y lo que realmente somos, nuestras motivaciones, revelen y reflejen que Cristo nos ha cambiado para tu gloria, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.